Lo que les voy a contar es algo que me pasó cuando tenía alrededor de 11 años. Hacía poco tiempo desde que nos habíamos mudado al barrio. A 2 casas de la nuestra vivían 2 hermanos jubilados, un viejo llamado Manolo y una vieja, cuyo nombre no lo recuerdo. La vieja tenía el pelo negro y largo, coloreado por canas. El viejo era calvo, pero no totalmente. Su poco pelo bordeaba el contorno de su cabeza desde la nuca hasta las patillas. Parecía una versión desmejorada de It el payaso, pero con pelo blanco y más corto. Recuerdo que hacía un tiempo yo había elegido esa película en VHS en el videoclub, y no la pude terminar de ver del miedo que me dio. Cuando me encontraba con el anciano se me ponía la piel de gallina, porque me traía el recuerdo de ese payaso maldito. Nunca habíamos tenido trato con ellos, pero eran muy solitarios, y pasaban la mayor parte del tiempo dentro de su casa. El único momento en el que habíamos estado involucrados fue el día en el que el viejo casi le arrancó un pedazo de piel de la espalda a mi hermano. Estaba paseando por la cuadra, arriba de su bicicleta, y sin mediar palabra, el viejo Manolo le quiso propinar un golpe con un palo que tenía un clavo enorme y oxidado en la punta. Mi hermano llegó llorando a casa y lo acusó con mis padres, que luego llamaron a la policía. Cuando llegó el patrullero, llamaron a la puerta rápidamente. Era una casa muy vieja y venida a menos, y no tenía timbre. El anciano salió con su hermana y se resistió mucho cuando se lo quisieron llevar. Luego la vieja salió con un insecticida en mano y se lo tiró en la cara a uno de los policías. Fue todo un escándalo en el barrio. La gente observaba en silencio en la calle y otros se agazapaban tras sus ventanas intentando ver la escena. Y al final se lo llevaron a la comisaría, en donde quedó detenido por varias horas. Un tiempo más tarde, el viejo falleció, dejando a su hermana sola con la mugrienta casa. Y acá es donde quiero poner el foco, ya que a partir de entonces la vi varias veces en la terraza, hablando, gesticulando frenéticamente y gritando vaya a saber a quién. Al parecer hablaba con ella misma, o eso es lo que yo pensaba en aquel entonces, y luego los días pasaron y no se la vio más por el barrio. Antes salía seguido a abastecerse al almacén de la esquina. Casi siempre compraba un poco de fiambre y pan lactal. Esto lo sé por algunos chismes de los que se enteraba mi madre, gracias a la comunicativa encargada del almacén. Además, era común verla hablando sola cuando caminaba por el barrio, y ya todos la llamaban la vieja loca. Fue una tarde de verano en la que yo salí a andar en bici por la cuadra. Mis padres me dejaban andar de esquina a esquina, y la verdad es que no necesitaba más para divertirme, pero una curiosidad atroz me invadió, y me dio por acercarme de más a la vereda de la casa de la vieja. Escuché música que venía de la distancia, entonces me detuve de golpe para analizar su procedencia, y me di cuenta de que el sonido venía desde adentro de la casa. No le di mucha importancia, y seguí mi cíclico recorrido habitual. Esa misma semana salí algunas veces más, y siempre que pasaba por ahí, escuchaba la misma música. Creo que era la única persona a la que este hecho le despertaba curiosidad, porque los vecinos siempre ignoraron tanto a la vieja como a Manolo. Unos días más tarde no pude más y me decidí a entrar. La deteriorada puertita de la calle estaba sin llave, así que entré al patio sin pensar. El pasto de la casa me llegaba casi hasta las rodillas, estaba más largo que nunca y se veía con un aspecto pálido y extraño. Estaba cargado de una irrealidad muy intensa y daba miedo, ya que no logro recordar haber visto algo así ni en mis sueños o en mis pesadillas. Al ingresar, me acerqué lentamente a la puerta principal y golpeé varias veces con mis brazos temblorosos, pero evidentemente no hubo respuesta. Las ventanas estaban completamente tapadas con maderas desde el interior, así que no podía ver nada. Apoyé mi mano sobre el picaporte y empecé a girarlo. Apenas pude moverlo, el pestillo de la puerta cedió y solo restaba empujarla. Cuando se abrió, el volumen de la música se hizo mucho más fuerte que antes. Luego me quedé parado frente a la inmensidad de la casa, que parecía pertenecer a otro tiempo, y además despedía un intenso olor rancio combinado con la esencia característica de la humedad, que le hubiera sacado una mueca a cualquiera. No sé de dónde tomé coraje, y di los primeros 2 pasos al interior de la casa. Me hallaba en un cuarto principal, donde solo había una mesa con 3 sillas muy antiguas y descuidadas. Una gruesa capa de polvo cubría todo, y las telarañas que colgaban en el techo le daban una apariencia de abandono y un ambiente atemorizante. Unos pequeños retratos en blanco y negro estaban colgados en la pared sin revoque,
En uno de ellos se veía a una familia que vestía con ropa de la época en un sillón antiguo y de diseño agradable. Pensé que quizás podrían ser los padres de la vieja en su juventud. En el otro, en cambio, se observaba algo inquietante, aunque en ese momento yo no comprendí bien y lo pasé por alto. Era la foto de 2 niños recostados en una cama, con su acolchado prolijamente tendido. Lo extraño era que estaban con los ojos cerrados, y lo único que se me ocurrió suponer era que en aquella época a la gente le gustaba sacar fotos a sus hijos mientras dormían la siesta o algo por el estilo. Contra una ventana había un aparador, y apoyado encima había un tocadiscos que reproducía una canción de Mercedes Sosa. Recuerdo que era marca Winco. En el frente tenía un panel metálico con muchas huellas y rayones. A la derecha tenía 2 perillas para ajustar el tono y el volumen, y en la parte izquierda una inscripción en color negro que decía Alta Fidelidad Deluxe. Recordando lo que hacían los personajes de las películas con ese aparato, retiré el brazo fondocaptor del disco y la música cesó. Luego me dirigí hacia lo que alguna vez había sido una cocina. Una alacena totalmente rota yacía en el suelo. Los cimientos de una mesada ausente estaban conviviendo únicamente con unos zócalos machucados, y un anafre viejo se dejaba ver tímidamente entre montones de diarios y revistas, apoyado sobre una mesita con rueditas. Diversos adornos en mayolica resplandecían sobre la pared, y me quedé un rato apreciando su encanto singular. Bajé la vista lentamente para no perder detalles, y al llegar al suelo, algo peculiar me llamó la atención. Pude distinguir la silueta de una puerta oculta que tenía una manija delgada y oxidada. Me mantuve quieto y pensativo durante un tiempo, que no podría calcular ahora y tampoco en aquel momento. Pude haber dado media vuelta, salir, cerrar la puerta e irme a mi casa. Sin embargo, la trampilla tenía un atractivo particular que despertaba una extraña y ardiente curiosidad en mí, llenándome de un profundo deseo malsano por querer saber qué había del otro lado. Me quedé observando atentamente como quien calcula el siguiente movimiento en un juego de ajedrez. Me incliné hacia abajo y agarré la manija. Al primer intento no pude siquiera moverla. Insistí con más fuerza, pero no se movió. Usé mi otra mano y empujé lo más fuerte que pude hacia mi pecho. Mientras abría la puerta completamente, se escuchó un chirrido agudo y luego un resonar de bisagras oxidadas. Enseguida afloró un olor a humedad densa que me provocó cierta repulsión. Los primeros escalones de una escalera empinada se dejaban ver, y el resto se iba esfumando de a poco hasta perecer en la oscuridad. En el borde de la abertura del suelo había una perilla. La apreté, y luego de 2 segundos una luz se encendió allá abajo. El camino hacia el sótano se me hizo más fácil e iluminado. Mientras bajaba escalón por escalón, no miraba más que el movimiento de mis pies, y en mi pensamiento dudaba en seguir ese horrible descenso. En cierta forma, no sabía si estaba siendo atraído por su estímulo fantasmal, o si sentía un profundo rechazo de confiarle mi humanidad a ese sótano, y prefería mantener la cordura y mi salud psíquica. Al fin y al cabo, bajé como hipnotizado, y me encontré de pie en un suelo de tierra, de donde brotaba una fungosidad horrible. Eché un vistazo general, y me encontré con muchas latas apiladas contra una pared. Me acerqué y noté que eran de galletitas Terrabusi, con el círculo de vidrio en el frente, y en sus laterales un eslogan, en cada tipo una creación incomparable. Dentro de ellas estaban guardadas varias gorras. No podía entender cabalmente lo que estaba viendo, y me acerqué para agudizar mi visión, como las personas cortas de vista cuando están sin anteojos y no distinguen del todo una cosa. Eran gorros de policía, pero no eran de los que yo conocía. Otras cajas tenían camisas y pantalones que también parecían ser de policías o militares, aunque no estaba seguro de ello. Contra otra pared había restos de automóviles colgados con clavos y atados con tanzas. Casi todos estaban carbonizados, menos una puerta que estaba sobre el suelo. Tenía quemada la chapa que rodeaba los vidrios, pero el fuego no había llegado a la parte inferior. La pintura de color verde oscuro estaba oxidada, pero la mayor parte estaba bastante bien conservada. Sin embargo, lo que más me llamó la atención, pero que oculté inconscientemente por el horror que me causaba, fue un manto de tela de color rojo y lleno de mugre que estaba cubriendo algo bastante voluminoso en el suelo. A pesar de su mal estado, se podía ver una especie de logo color negro con el dibujo de una lanza y un arma. En ese momento titubeé bastante. Mis manos sudaban frío y mi corazón latía con fiereza, pero ya estaba metido ahí abajo,
y tenía que averiguar qué se escondía detrás de ese gran trapo mugriento. Tomé sus vértices y empecé a tirar muy despacio. La rígida tela se iba deslizando poco a poco, hasta que repentinamente decidí tironear con todas mis fuerzas, y lo que descubrí ahí me marcó para todo el resto de mi vida, ya que bajo aquel paño yacían varios cuerpos humanos, erigiéndose desde el suelo como rígidas estatuas uniformadas. Algunos descansaban sobre una base de metal como si estuvieran de pie, y otros sobre la tierra en posición fetal. Su apariencia me produjo un horror incalculable. Mis labios se secaron y mis dientes chocaban entre sí, mientras que mis manos, brazos y piernas temblaban tal como una hoja castigada por un fuerte viento. Sus rostros se veían plastificados y la mayoría conservaban tintes rojos como de sangre. Tenían suturas en sus labios y algodones en sus oídos, y la luz del sótano se reflejaba en sus ojos cristalizados. Vestían uniformes verdes extremadamente antiguos, pero estaban muy bien conservados y parecían como soldados embalsamados. Me sentí superado y perturbado por tal escena, y no pude permanecer más en ese lúgubre lugar. Rápidamente subí las escaleras, apagué la luz y cerré la puerta. Desde la cocina sentí de nuevo el poderoso aroma rancio de la casa. Desde que entré al lugar supe que esa grotesca fragancia no era normal, pero quizás el miedo me dispersó de alguna forma extraña y me hizo ignorarlo. Me dejé llevar por mi sentido del olfato hasta que terminé en una puerta de otro cuarto que estaba abierta. Me asomé y pude ver a la vieja recostada en una bañera. Estuve un buen rato mirándola, como esperando que tuviera signos vitales o algo. En contraposición, deseaba impetuosamente que no se moviera, así que tratando de ignorar la podredumbre que se filtraba en mis fosas nasales, me pude acercar un poco más, y como era de esperarse, estaba muerta. A su lado había una nota escrita a mano que decía lo siguiente: para cuando lean esto, ya estaré muerta. Espero que hayan recibido mi carta. Les dejo mis trofeos donde ya les aclaré. Por favor, cuídenlos por mí. Me muero con la tranquilidad de que pude mandar al infierno a unos cuantos. La tendencia, por siempre. Salí corriendo de la casa sin cerrar la puerta principal. Le avisé a mi madre y ella misma fue a corroborarlo con cierta duda, pero con la certeza inaudita que le transmitieron mi mirada y mi pálido semblante. No quise acompañarla y nunca más pasé por la vereda de esa casa. Hoy en día, aquella canción de Mercedes Sosa, La vieja en la bañera, y esos muertos uniformados con suturas y algodones son invitados recurrentes en mis numerosas pesadillas. Si quieres que alguna de tus historias o relatos aparezcan en Relatos Terroríficos y dónde encontrarlos, pueden mandármelas al correo elrincondelosmalditos795@gmail.com, donde las estaré leyendo gustoso, y si logran atraparme, seguramente les dé vida en un video como este. Por último, quiero invitarlos al Patreon del Rincón de los Malditos, y si gustan apoyarme, les estaré eternamente agradecido. Todas sus aportaciones serán destinadas a mejorar este canal y para impulsar los otros proyectos en los que estoy trabajando actualmente. De igual modo, un like, un comentario y compartir este video son acciones que me ayudan más de lo que se imaginan, y agradecería profundamente si pudieran ayudarme de esa manera. Muchas gracias si han llegado hasta este punto, y vuelvan pronto para escuchar más relatos terroríficos y dónde encontrarlos.